Partir. Ahora sí estamos viendo lo que estás compartiendo. Ok. Corro un poquito. ¿Lo ven en pantalla completa? Profes, ahora sí, sí. Listo. Hoy vamos a hablar del tórax. Vamos a hablar de los componentes del tórax, de las costillas, de todas las estructuras que componen el tórax, incluyendo pues todas las divisiones que tenemos del mediastino. De la única estructura que no vamos a hablar por ahora va a ser del corazón. Y también vamos a hablar de los componentes del tórax de forma externa, como lo son las glándulas mamarias. ¿Me escuchan bien todos, sí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, el tórax tiene una forma cilíndrica, también lo podemos llamar reja costal, o lo compone la reja costal, mejor dicho. Está dispuesta simétricamente en la mitad de nuestro cuerpo, pues hace parte del esqueleto, o de toda la parte ósea que recubre estructuras importantes como es las vías respiratorias, el corazón, parte del sistema nervioso, tanto simpático como parasimpático, como sistema, como nervios periféricos, como lo son los nervios intercostales, nódulos linfáticos y de alguna forma todo lo que conecta el cuello y el abdomen, o sea, todas las estructuras que se conectan entre el cuello y el abdomen pasan por el tórax. Vamos a tener que en la parte posterior vamos a contar con 12 vértebras torácicas o dorsales, en la parte anterior sobre la línea media con el esternón, y el esternón pues vamos a tener un manubrio, una escotadura y una apófisis sifoides. Las primeras costillas están unidas al esternón por medio de canal propio entre esa costilla y el esternón, y de la séptima hacia abajo, séptima, octava, novena y décima, están conectadas por la función de un solo cartílago. Perdón. El tórax se va a componer de dos, pues vamos a tener una composición importante de dos orificios, un orificio externo, eh, superior, y un orificio inferior, que me van a ayudar a sostener y a formar, ayudarme a formar orificios de entrada y de salida de órganos especiales. Hay un tórax que puede ser alargado, generalmente el tórax de los niños y de los pacientes jóvenes y delgados suele ser alargado, y hay un tórax que suele ser ancho, desde el punto de vista genético. Hay personas que su composición genética hace que su tórax sea un poco más grande, no alargado, sino un poco más ancho. Y, ay, espere, que se me perdió. ¿Dónde está la presentación? Ok. Y también hay pacientes o personas que pueden empezar a tener un tórax grande, ancho, con un diámetro o con una longitud mayor a nivel horizontal que a nivel vertical, y esto se debe a patologías especiales como lo es el EPOC,
que sus siglas traducen en enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o una EPID, una enfermedad, una enfermedad pulmonar intersticial difusa, o también pacientes que han sufrido de asma durante mucho tiempo, bastante horizontalizados, bastante grandes. Que es, digamos, de alguna forma lo más importante acá, que pues él se horizontaliza porque empiezan a presentar patologías como el atrapamiento aéreo, como son muy pocos los alvéolos que funcionan, entonces pues intentan aumentar como su capacidad y su volumen, pero pues el espacio respiratorio funcional es más limitado. Al lado izquierdo vemos un tórax, en realidad la forma del esternón como puntiagudo, como hacia afuera, eso es un pectus carinatum, y en el lado derecho vemos un tórax como hundido, como deprimido, eso es un pectus excavatum. Tiene una connotación un poco más estética, ¿no? Pero pues obviamente si el pectus excavatum es bastante prominente, pues va a comprimir estructuras intratorácicas, pero si su forma es ligera, o sea, si la excavación no es tan prominente, pues no tiene ninguna connotación fisiológica, sino meramente visual o estética. Bueno, ¿qué es el esternón? El esternón es un hueso plano que va a tener varios segmentos o varias estructuras donde se van a articular la mayoría de las costillas por medio de los cartílagos intercostales. Tenemos un manubrio, una escotadura esternal, que es la parte superior de ese manubrio, y la apófisis sifoides o el proceso sifoideo. ¿Qué es lo más importante del esternón? Pues que el esternón le da sostén a las costillas en la parte anterior, y que en algunos casos el esternón, al ser un hueso plano, pues también tiene alto contenido de material de estudio para patologías importantes como lo serían los síndromes mielodisplásicos o patologías asociadas a una mala producción de cualquier línea, ya sea de la línea roja, línea blanca o línea de los megacariocitos. Entonces, a veces se hacen aspiraciones de médula ósea del hueso esternal, aunque casi siempre se hace de la cadera. Bueno, de estructuras importantes de la pelvis, no de la cadera, discúlpenme. Tiene una región más gruesa, parece ligeramente una espada, y pues importantísimo es que la parte del manubrio se articula con la clavícula y con la primera costilla, y de ahí hacia abajo pues vamos a tener articulaciones importantes como lo es la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Estas costillas que tienen en común, que de esa costilla nace un solo cartílago que se une al esternón. Sí, entonces miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ustedes ven lo que yo estoy señalando o no? ¿Alcanzan a ver el mouse? Sí, profe. Sí, profe. Listo. De la sexta para abajo, entonces contamos séptima, octava, novena y décima. Si se fijan, todas ellas se fusiona un cartílago con el siguiente, un cartílago con el siguiente, para formar uno solo que va a articularse en el esternón. Pero ese cartílago único entonces me va a unir, recuerden, séptima, octava, novena y décima. Las otras dos costillitas que vemos por ahí volando son lo que vamos a llamar como costillas falsas o costillas flotantes. Ellas solo se articulan a nivel posterior con la columna vertebral y no tienen articulación a nivel anterior. ¿Por qué está diseñado así el tórax? Para permitir movimiento. Ellas deben tener movimiento
cierto tipo de movimiento, no tan amplio articularmente, pero sí, como todas forman un todo a nivel del tórax o una reja, esa reja va a ser móvil completa, o sea que en el momento de la inspiración va a moverse y en el momento de la expiración también va a moverse y me va a ayudar a, a movilizar de alguna forma las pleuras parietales, para que los pulmones se puedan mover. Recuerden que vamos a tener una limitante a nivel inferior, que es el músculo diafragma, que él me va a ayudar pues también al movimiento de los pulmones y a mantener separado el contenido torácico del contenido abdominal. Las costillas. Entonces, de la primera a la sexta, recuerden cada una, o sea, cada costillita tiene su proceso articular con un solo cartílago, cada una que se va a unir al esternón. Recuerden un término importante acá y es que inicialmente los iniciaron como cartílagos. Eso se llama osificación endocondral. Eso me imagino que ya lo vieron en histología. Y hay placas histológicas que nos muestran dónde es cartílago y dónde empieza a ser hueso, dónde se empieza a formar la osteona, la forma de la osteona, pues. Entonces, todas estas estructuras costales van a ser ligeramente lineales, por decirlo de alguna forma, van a iniciar muy arriba en la parte posterior y a medida que van viajando hacia la parte anterior, se ensanchan y luego descienden ligeramente. Por eso los niveles costales no son los mismos si miramos un tórax de anterior a posterior. Lo posterior siempre va a ser más alto, lo anterior siempre va a descender ligeramente. Importantísimo, pues que sepan que todas las costillas se articulan en la parte posterior con las vértebras. Justo en estos procesos que vemos acá se articula con la vértebra y en este proceso o en este escotadura del huesito se va a articular la apófisis transversa de alguna de las costillas torácicas. Entonces, miren la imagen que tenemos acá. La cabeza y el cuello de la costilla va a estar directamente relacionado o articulado con el cuerpo de la vértebra. Y esto que vemos acá, que es la faceta articular, es la que se va a unir con la apófisis transversa y van a formar esa articulación. Y en la parte anterior, pues justo en la carilla oval, acá se va a prolongar el cartílago que luego se va a unir al esternón. ¿Listo? Esta es una costilla grande, amplia, que tiene todo el diámetro normal que vemos y acá tenemos una vista posterior, entonces si se fijan, la parte posterior siempre va a ser más elevada y la parte anterior va a descender un poco. La primera costilla solo la vamos a nombrar así rápidamente porque es como la más pequeñita, es como la más chiquitita, y la que tiene un componente bastante especial porque tanto la primera costilla como el esternón y la clavícula van a tener bastante relación articular. Me van a permitir estabilidad a nivel del orificio superior de la reja costal o pues de todo el tórax y me va a ayudar a la inspiración y a la expiración. Esto que vemos acá es lo que nosotros llamamos un tórax inestable. Se supone que cuando tenemos más de dos costillas rotas seguidas de un mismo hemitórax, vamos a llamarlo un tórax inestable, y va a producir una respiración que llamamos una respiración paradójica. Y es que cuando tú inspiras, el tórax se debe expandir, se debe volver un poco más grande. Pero cuando pasan este tipo de accidentes o este tipo de lesiones, al momento de la inspiración, el tórax se hunde más que expandirse.
Esto es un neumotórax. El neumotórax es aire entre ese espacio virtual que existe entre la pleura parietal y la pleura visceral. Y pues, ¿qué va a pasar? Donde no debía haber aire, pues ahora hay aire. ¿Y qué vamos a formar? Pues vamos a formar, o se va a permitir, pues, un colapso del pulmón. Si ustedes se fijan en el pulmón normal, que es el que está hacia el lado derecho, que en este caso es el pulmón izquierdo, pero pues como vemos la imagen en espejo, vemos que la pleura parietal y la pleura visceral pues se respetan entre ellas y ese espacio virtual está completamente vacío, entre comillas. Pero en la imagen de la izquierda pues vemos que el pulmón está colapsado y que hay mucho aire entre esas dos pleuras. Bueno, díganme qué ven en esa imagen. Hay un pulmón que está colapsado ahí, profe. Se nota ¿Cuál como la pulmón silueta se hace es? más pequeña. Pues, como está en espejo, yo me atrevo a decir que es el derecho. Ajá, muy bien. Es el derecho. ¿Por qué creen que se ve un poco más pequeñito? Por la mancha, ¿no, profe? ¿Cuál O lo que manchita? se, la que está ahí pegada como a las vértebras, se podría decir. La mancha que está pegada a las vértebras es el bronquio fuente derecho. Mm, Esa es toda la trauma bronquial. Todas esas ramitas que se ven como si fueran las raíces de un árbol, ¿sí las están observando? Sí, profe. Esa es toda la trama bronquial. Si ustedes se fijan en el pulmón izquierdo, está completito y toca todas las costillas. Miren, se ve arriba, se ve a un lado y se ve justo acá en los recesos costofrénicos. Todo esto tiene rama bronquial, es más, la trama bronquial está cubriendo hasta esta estructura. ¿Qué es esta estructura? Esto que estoy señalando acá, ¿qué es? Es el corazón, ¿no? Es el El corazón, pericardio, muy bien. Señor, señor, alguien dijo algo, pero no alcancé a escuchar. profe, la bolsa pericárdica. En realidad todo, ahí ves todo, ves el corazón, ves las aurículas, ves los ventrículos, porque el pericardio recuerda que cubre el corazón, pero ahí estás viendo todo. En realidad ves lo que nosotros llamamos la silueta cardíaca, junto con el botón aórtico, que es este que está acá. Y todo esto es pulmón derecho, fíjense el pulmón derecho. Ahora miren el límite que estoy trazando con el puntero del mouse y hasta acá llega el pulmón. ¿Sí se fijan? Que hay como una linecita. Sí, profe, es como si estuviera más pequeño que el izquierdo. El izquierdo se ve más amplio. Y todo esto sigue teniendo la misma densidad del aire, o sea, sigue siendo radiolúcido. Pero acá no veo trama bronquial, sino solo lo que veo pues es ese color negro de todo el espacio y esto es un neumotórax. Si lo ven o alguien no lo ha logrado identificar. Profe, se la relación es por el espacio que hay, a comparación a la otra parte. No solo el espacio, mira, acá ves toda la trama bronquial, ¿sí ves? Todas como las raicitas de los bronquios, las subdivisiones de los bronquios, bronquio por bronquio, o sea, acá tenemos el bronquio fuente izquierdo y de ahí todas sus ramitas para cada lóbulo pulmonar. Si tú te fijas en el lado izquierdo, que es el pulmón derecho, mira hasta donde llega la trama bronquial, ¿sí alcanzas a ver? Y acá sigue siendo densidad de aire, pero no se ve la trama bronquial, no se ven como esas raicitas o ese arbolito, sino que llega hasta esta zona. Entonces, esta radiografía lo que nos muestra es un neumotórax, aire entre las pleuras. Si la imagen que observamos fuese blanca o radiopaca, sería un hemotórax, porque la sangre tiene densidad cálcica, tiene calcio, entonces la vamos a ver blanca. Si fuese agua, la podríamos ver blanca dependiendo de si es un transudado o si es un exudado, pero también podemos ver
que hay como cierto nivel hídrico, que a veces el agua también la vamos a ver oscurita, porque pues al momento de que los rayos incidan, pues se va a ver radiolúcido. Podríamos también ver una masa acá que estuviese comprometiendo la pleura. El cáncer en la pleura se llama, ay, se me olvidó. Esperen, me acuerdo un momento. Un cáncer de... Ay, ay, me está fallando la memoria. Estoy tan Mesotelioma. No, no. Tiene otro nombre. Espérenme un segundito, chiquitico. Que no lo recuerdo. El cáncer pleural. Ay, eso tiene un nombre. Es que el mesotelioma es un tipo de cáncer específico. Ahorita recuerdo el nombre que se le da el otro nombre que le damos al cáncer de la pleura o a los engrosamientos de la pleura. Lo que pasa es que no lo recuerdo. Una de las causas de cáncer de pleura es la antracosis o los pacientes que son mineros, que han estado expuestos mucho a carbón, y también los pacientes que han estado expuestos al uso de asbesto, o sea, las personas que se dedicaban o que se dedican pues a construir frenos. No sé si ustedes saben que aún los frenos que usan los carros, las motos, pues tienen asbesto. Entonces, las personas que están muy expuestas al asbesto también podemos causar lesiones importantes en la pleura. Veríamos un engrosamiento pleural. Pero si el cáncer, supongamos, es propio del pulmón, pues vamos a ver la masa a nivel de la trama bronquial. Chicos, ¿todos vieron el neumotórax o alguien no lo vio? Si alguien no lo vio, yo lo vuelvo a explicar. Yuhu. ¿Todos claros? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Si tenemos un hemotórax, si tenemos un neumotórax, si tenemos un hidrotórax, ya sea por causas cancerígenas o por una falla cardíaca o una fractura costal que me lesionó, estas estructuras, pues sí o sí yo tengo que sacar esa sangre, esa agua o ese aire. ¿Y cómo lo sacamos? Por medio de un tubo tórax, como nombre una toracostomía, que es abrir un huequito y pasar ese tubo pues para poder drenar lo que hay entre las dos pleuras. Y ese tubito que está acá, justo acá, que se coloca entre el quinto al sexto espacio intercostal con línea axilar media, siempre pasando el tubo por el reborde costal superior o por la parte superior de la costilla inferior, porque en la parte inferior de las costillas voy a tener el paquete neurovascular. Entonces, si por ahí paso el tubo, pues voy a lesionar el nervio, la arteria y la vena intercostal. Entonces, cuando paso ese tubito, luego lo voy a conectar a un pleurovac o a un neumovac, dependiendo de la marca, la forma, bueno, que tiene una columna de agua que se mueve, que es la que me dice que está sellado completamente al vacío, y tiene unos niveles hídricos, pues donde todo lo que sale del tórax, pues va a caer directamente acá, ya sea agua o sea sangre, pues porque podemos también sacar aire, pero el aire lo vamos a ver reflejado simplemente cuando las burbujas se mueven, pero no lo voy a poder medir. Pero a diferencia del agua, sí. Entonces, ¿cuánto líquido salió? Si el líquido es ceroso, si es cerohemático, o sea, si es transparente, o si es un poquito amarillo, o si es un líquido cetrino. El cáncer da un líquido amarillo verdoso, pero un verde como clarito, como, a ver, ¿qué puede ser? Como agua de piña. Eh,
y en sus fases iniciales, porque también cuando ya hay un cáncer bastante avanzado, puede ser de contenido bastante hemático, oscuro o rojo, sin ser directamente sangre. ¿Y qué voy a hacer? Pues voy a medir día a día cuánto está drenando. Y ese drenaje pues me va a decir, o qué es. Ejemplo, como este paciente que está acá con una herida torácica, muy posiblemente por arma cortopunzante al parecer, porque mira que acá hay una y acá hay otra, o por arma de fuego, no sé, la verdad no sé. Pero si yo coloco el tubo y drena mucho, mucho líquido, voy a decir que es un hemotórax masivo y este paciente debe ir a una toracotomía, o sea, a abrir el tórax para mirar si es una arteria, lo que está sangrando, si es una vena, si es un bronquio, o sea, qué está sangrando. Y a mirar a ver qué tengo que reparar. Hay una arteria que más adelante la vamos a hablar, que es la arteria torácica interna o la mamaria interna. Esta arteria es la que más problemas nos da porque es la que más sangra y tiene un calibre bastante importante. Importantísimo. ¿Cuál es, cómo se llaman esos músculos que están ahí señalados? Los escalenos. Los escalenos. Y ahí nos quitaron otro también importante como es el esternocleidomastoideo. Estos músculos tienen una relación importante con clavícula, ¿con qué más? Con la primera costilla, con el esternón y nos permiten fijar las primeras costillas o hacer un anclaje desde las vértebras cervicales hasta parte del tórax, lo que me permite, uno, movimiento controlado, dos, que el cuello no se esté moviendo para arriba y para abajo como loco, como si no hubiese un buen tono muscular, y tres, proteger las estructuras que bajan, pues por estos laditos. Ya hablamos de esto, ya hablamos de las articulaciones. Esto ya lo hablamos. Bueno, esta imagen quiero que la veamos un momento para poder entender un poco la anatomía comparativa. Cuando vemos una resonancia o cuando vemos una tomografía, siempre el cuerpo de la vértebra, esto que está acá, ¿sí? Cuerpo vertebral, médula espinal, el nervio espinal junto con su porción posterior, su porción anterior, el ganglio, y las apófisis transversas y la apófisis espinosa la vamos a ver abajo. Y el esternón, si estamos hablando específicamente del tórax, pues lo vamos a ver en la parte anterior. Entonces, recuerde, todo en medicina, lo que vemos al lado derecho es el lado izquierdo y lo que vemos al lado izquierdo es el lado derecho. Lo que está abajo es arriba y lo que está arriba es abajo en algunas imágenes, pero para que lo tengamos presente, ¿sí? Miren, chicos, ¿quién es esta arteria que está acá? ¿Cómo se llama esa arteria grandotota? Aorta. La aorta, en este caso es la aorta torácica. Miren el tamaño de estas arterias, si las ven están chiquitas, estas son las arterias intercostales que son ramas directas o colaterales directas de la aorta acá. Esta arteria, miren el tamaño de la arteria, miren que sea anastomosa con las intercostales y que aparte da unas colaterales que van a darle irrigación a las costillas o a los músculos que estén ahí adyacentes. Esta arteria se llama la arteria torácica interna. Ella es rama de la subclavia, ella es una colateral de la subclavia. Esta arteria es la que más dolores de cabeza le da a los cirujanos en el momento de una herida por arma cortopunzante, una herida por arma de fuego, porque tienen un diámetro bastante importante y aparte de eso, pues le dan irrigación a varias estructuras, dentro de ellas las mamas, para que lo tengan presente.
Mm, Vamos a tener un orificio superior y un orificio inferior, eso ya se los había nombrado. Y pues no vamos a tocar los músculos porque pues con el profe Ferreira van a ver los músculos y las funciones, entonces para adelantarnos un poquito a esto. Importante que tenemos músculos intratorácicos o intrínsecos y músculos externos o extrínsecos. En este caso los vamos a llamar músculos accesorios porque son accesorios a la respiración. O sea, no todos los pacientes que inspiran y expiran usan todos los músculos, sino que vamos a tener una respiración un poquito más forzada o una respiración accesoria. ¿Algo más? ¿Preguntas hasta acá? ¿O vamos bien? Bien, profe. Bueno. De acá pues no tengo nada más que decirles. Y de acá pueden estudiar pues los músculos que hacen parte de la reja costal y cuándo se usan, en qué momento. Pregunta que les pueden hacer en morfo, pero en morfo práctica es como que qué función tienen, en qué momento se usan, porque la cúpula o porque el diafragma se une o tiene una unión bastante estrecha en la parte posterior y anterior del tórax, pero pues como para que lo repasen, ¿listo? Bueno, miren esa imagen que está ahí. ¿Si ubican el número 1? Sí, profe. Esa se llama la arteria torácica interna o mamaria interna colateral directa de la arteria subclavia. En este caso, subclavia ¿qué? ¿Derecha o izquierda? Derecha. Muy bien, derecha. Ella desciende paravertebral o paracardíaca. Es larga, tan larga que tiene una terminal que se va a llamar la epigástrica superior, que se va a terminar anastomosando con la epigástrica inferior, pero luego pues eso se los cuento más adelante cuando veamos abdomen, pero para que lo tengan ahí como en el tinterillo. Todo. ¿Dónde iban? Ya lo vimos. Bueno, de acá, ¿qué más tengo para contarles? Que tenemos una rama cervical profunda, una intercostal posterior que es la que se va a meter por acá, que viene, sigue siendo colateral de la subclavia, pero un poquito más abajito. Ya tenemos algunas que no son colaterales de la subclavia, sino van a ser colaterales de la axilar, porque ya empieza a llamarse axilar. Estas ramas intercostales, o pues las ramas propiamente de los arcos costales, como les decía, nacen directamente de la aorta y la aorta pues no solamente le da irrigación a este sector, sino que las arterias intercostales en la parte anterior se van también a anastomosar. Si se fijan, el diámetro de la aorta es bastante importante con respecto a las arterias
pero no tiene mucho que ver desde el punto de vista fisiológico porque pues la función de ellas, ¿cuál es? Pues llevar la sangre a las diferentes estructuras, pero sí desde el punto de vista de los fluidos, porque es sangre que está en un mayor diámetro que debe pasar a unas estructuras un poquito más pequeñas, como lo son las arterias y las arteriolas de esta zona. Por acá no tengo nada más que decirles. Perforantes. Bueno, acá, ¿qué vemos? El sistema ácigos y el sistema hemiácigos, que yo ya se los había mandado a estudiar. Importantísimo es que el más grande es el sistema ácigos y el sistema hemiácigos, que es este superior, se va a unir en medio del drenaje venoso para formar los dos una cadena bastante importante, una recolección venosa bastante importante que va a drenar en la cava superior que llega a la aurícula derecha. Esta es la vena cava inferior junto con todas sus tributarias. No les voy a hablar mucho de la inervación, o pues específicamente en este caso de la cadena simpática, que es toda esta que vemos acá pegada paravertebral, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, a los cuerpos de las vértebras. Sí, pues más adelante, específicamente en la próxima clase, vamos a hablar un poco de eso, para poder pues entender cómo es la distribución del sistema simpático, porque pues la función ya la tenemos bastante clara. Recuerden que el sistema simpático está muy pegadito a la columna vertebral de toda la línea dorsal de la columna, pues. La próxima clase vamos a hablar del plexo soleum, de parte del vago, el plexo simpático, de los nervios explácnicos inferiores o pues mayores. Les voy a explicar cómo bien toda la inervación, pero solo para que lo tengan como referente anatómico. Uy, se me adelantó mucho, perdón. Listo, vamos a pasar rápidamente a hablar del diafragma. El diafragma, ¿qué es? Un músculo que tiene una porción cartilaginosa, una porción fibrosa, que tiene unas cúpulas, que son como los techos de las iglesias, y que tiene unos procesos donde van a descansar, específicamente estos dos procesos donde descansan los pulmones. ¿Cuál es la función del diafragma? La función del diafragma es separar los órganos torácicos de los órganos abdominales y también pues de cubrir algunas estructuras importantes y mantenerlas separadas y también permitir la conexión de la misma. Entonces, la aorta torácica o la aorta descendente, que es la que vemos acá, que venía moviéndose y descendiendo por el lado derecho, esta estructura pues se va a continuar por el lado izquierdo, discúlpenme, se va a continuar a nivel abdominal y va a convertirse en aorta abdominal. Acá, en esta parte inferior, esto es superior, esto es inferior, del diafragma vamos a ver la aorta abdominal y con su primera colateral que se llama el tronco celíaco. En esta vista lateral vemos a la aorta y vemos el esófago. Ellos están ahí juntitos, pegaditos. Y el esófago atraviesa también el diafragma para conectarse con el estómago
y pues continuar todos los procesos digestivos. A ver, ¿qué se me olvida acá importante? Que pues el peristaltismo está presente en el esófago porque debe permitir el movimiento del bolo alimenticio, y pues eso es gracias al vago. Pero hay patologías como lo son la hernia hiatal, que el esófago, a pesar de que se continúa hacia el estómago y su unión es normal, por decirlo entre comillas, de alguna forma el diafragma se abre, se lesiona y forma las famosas hernias hiatales, que pues van a atrapar el estómago en lugares donde no debería. El diafragma hace como una ligera trenza cuando está descendiendo a nivel abdominal para pues que lo que venía al lado izquierdo se cruce y lo que venía al lado derecho se cruce y se pueda adosar o se pueda juntar un poco más a los cuerpos de las vértebras. En este caso L1, L2 y L3, pues todo prácticamente. No, de acá no tengo nada más que decirles. Bueno, el diafragma que va a sostener el corazón, específicamente la parte de los ventrículos y la parte posterior de las aurículas. Va a sostener los pulmones, órganos intratorácicos y pues nos va a permitir una adecuada división entre lo que es el tórax y lo que es abdomen. Va a proteger el hígado. Si ustedes se fijan, el hígado está dentro de todo el diafragma. Sigue siendo un órgano intraabdominal, pero el diafragma lo recubre, lo protege y justo acá vamos a tener varias costillas. Por eso él está tan escondidito, por decirlo de alguna forma. Ya esto lo habíamos hablado. Bien. El drenaje venoso pues está dado por la vena cava y todas las colaterales que llegan al sistema ácigos. La mayoría del drenaje venoso del tórax está mediado por el sistema ácigos y el sistema hemiácigos, que van a drenar en la cava superior. Y pues vamos a hablar de los nervios que pasan por esos lugares. Entonces, pues el vago claramente sabemos que pasa por el cuello, desciende hasta el corazón y de ahí pues se va a mover a otras estructuras, que va a seguir pues su recorrido a nivel intraabdominal para ayudar pues todo lo que tiene que ver con la digestión y los procesos pues digestivos propiamente dichos. Y nada, pues no recuerdo nada más que decirles en esta imagen. Este es parte del ganglio del plexo celíaco o los ganglios paracelíacos o celíacos, pero lo que les digo, o sea, todavía no nos compliquemos con eso porque se los voy a enseñar más adelante en unas próximas clases. Y pues algunos nervios que encontramos en esta zona. ¿Qué función tiene el diafragma? Proteger, ser como una cúpula. Vamos a descansar 10 minuticos. Nos vemos a las 4 para terminar con la otra parte. ¿Listo? Listo, Sí, profe. profe. Listo, profe.
Bueno. ¿Están viendo la diapositiva? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Vamos a hablar de la mama y vamos a hablar del mediastino. Bueno, la glándula mamaria es una estructura par que se encuentra a ambos lados del tórax de las mujeres, que tiene inicialmente no, perdón, tiene un componente de tejido glandular propiamente mamario, de asinos mamarios, y tiene tejido graso. Está sostenida por un ligamento que es el ligamento suspensorio y pues la mama tiene diferentes formas, tamaños, simetría, una siempre es más grande que la otra generalmente o está un poquito más abajo que la otra. Perdón, los pezones no están completamente alineados y pues tenemos que conocerla. ¿Cuánto tengo de batería? Sí, pues, tenemos que conocerla para saber cómo evaluarla. Ok, importantísimo pues que sepamos cómo evaluar la glándula mamaria y su anatomía macroscópica, pues para saber qué buscar. ¿Por qué es tan importante conocer la mama, sus anexos, su estructura, su forma, todo? Pues porque el cáncer de mama es uno de los cánceres que más mata mujeres en el mundo y que más mata mujeres en Colombia. También que pues más morbilidad causa a las pacientes con cáncer y pues también que tenemos muchísimas pacientes sobrevivientes de cáncer que se ha detectado a tiempo. Recuerden que es ovalada, discoide, es como en forma de péndulo porque pues la gravedad hace su efecto sobre la mama y está sostenida o adherida pues al tórax. Tiene una cola, esa cola axilar pues se va a disponer hacia la axila y generalmente la dividimos en 4 cuadrantes. De este lado, esta es la mama derecha, de este lado son los cuadrantes externos y de este lado son los cuadrantes internos. La coloración de la piel, del pezón, de la areola, pues va a depender mucho de la coloración propia de la persona o de la mujer que pues tenga o pues de la persona a la que estemos evaluando. Si es completamente blanca, la areola y el pezón generalmente son rosados. Que se hiperpigmentan o se vuelven un poquito más oscuros con el embarazo y con el posterior al parto. Y si es una persona más trigueña o de tez negra, pues tanto la areola como el pezón también se van a ver más pigmentados. ¿Por qué en el embarazo y por qué en el posparto se hiperpigmentan más? Simplemente es evolución, porque el mamífero que se tiene que pegar a lactar ahí, pues nace con una muy mala visión y pues debe ver una estructura mucho más negrita para poderse pegar a la lactancia. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Hay pezones invertidos, hay pezones que son bastante prominentes y bueno, lo que queramos o pues lo que evaluemos normalmente. Que no es normal que si un pezón es prominente de un momento a otro se convierta en un pezón deprimido. Eso no es normal. Pero pues si una mujer ha tenido un pezón deprimido toda la vida y después de la lactancia el pezón es un poquito más prominente, pues eso sí es normal. ¿Qué vemos acá? Vemos el tejido glandular mamario propiamente dicho. ¿Esto qué es? Pues donde se produce la leche. Y estos son los conductillos que se van a fusionar muy cerca al pezón, pues por donde va a salir toda la lechecita.
Esto es una mamografía, es un examen que se hace para evaluar la densidad y la forma de la glándula mamaria como tal del tejido mamario. Se debe hacer después de los 55 años. ¿Por qué? Porque pues hay menos grasa y más tejido glandular mamario. Antes tenemos bastante contenido graso y eso pues no va a dejar evaluar muy bien las glándulas mamarias y pues sí podemos hacer exámenes constantes de la mama, como sería la ecografía mamaria más que una mamografía. Ya si hay antecedente de cáncer de mama familiar, pues sí la mamografía se empieza a hacer desde mucho antes para pues lograr una evaluación más precisa de las glándulas y posterior a todo esto pues vamos a encontrar como tal lesiones importantes dentro de la glándula, como las veríamos acá, calcificaciones o espiculaciones, y pues por consecuente se me olvidó la palabra, la conducta que se vaya a seguir, si es tejido fibroglandular, si es un fibroadenoma o si es cáncer de mama, pues lo que se vaya a evaluar. La posición de la mama también nos ayuda a mirar el drenaje linfático. La mayor parte del drenaje linfático van a ir a los ganglios axilares, infraclaviculares, supraclaviculares y también a los ganglios paraesternales. Miren esta arteria que está por acá asomándose. Recuerden el nombre de esa arteria, se llama la arteria torácica interna o mamaria interna, no lo olviden. Esto todo son las glándulas mamarias productoras en algún punto de leche y estas cositas pequeñitas, chiquititas que vemos acá se llaman los tubérculos de Montgomery. Los tubérculos de Montgomery en algunos casos también pueden drenar lechecita, se ponen un poco más grandes y más oscuros pues en la paciente que está próxima a lactar. El pezón es más oscuro, con más queratina, más grueso, pues porque tal, y la lactancia materna está mediada por una adecuada succión, una adecuada apertura de la boca del bebé y no solamente se coge el pezón en el momento de la lactancia, se debe coger el pezón y la areola, o sea que el bebé cuando lacta debe abrir muy bien la boquita y su labio superior debe cubrir la parte superior de la areola y el labio inferior la parte inferior de la areola. Estos conductos que están acá, que en algún punto van a formar como un pequeño espacio o una pequeña laguna de leche, son pues, los que vamos a llamar los conductos galactóforos. Inicialmente, las glándulas mamarias, en la fase muy inicial de la lactancia, es algo de demanda-oferta, demanda-oferta. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras el bebé más succione, más chupe, pues más producción de leche voy a tener. Mientras menos ponga a mi bebé a la succión, pues menos producción de leche voy a tener, porque en la fase inicial yo no, los primeros días no almaceno, por eso es que hasta el tercer día es que sale bastante leche. Los primeros 3 días lo que va a salir es calostro, muy poquitito. ¿Y qué sucede? Que muchas veces las mamás se preocupan al segundo día de que, ay, no me está saliendo leche, entonces el bebé está quedando con hambre. No, es que salen 4 o 5 gotas es suficiente porque el estómago del bebé es del tamaño de una ciruela chiquitica, de esas rojitas. Entonces, pues se va a llenar fácilmente. Al tercer día ya hay un aumento en la producción de la leche y luego la lechecita pues se almacena. Vamos a tener un tejido bastante importante que es todo este tejido graso que va a proteger la mama y vamos a tener un ligamento que es el ligamento suspensorio de la mama o ligamento de Cooper que se va a usar en los músculos pectorales para sostenerla. Esta es la irrigación de la mama. Entonces primero acá se llama arteria subclavia, de acá para abajo la vamos a llamar arteria axilar.
Entonces, de la subclavia sale la primera rama, esta que estoy señalando acá, que se llama la torácica interna. Ella se mete por detrás de las costillas y por detrás del esternón y va a descender para darle irrigación a la mama y a todas las estructuras adyacentes. Y la rama axilar vamos a tener varias. Una que es la rama toracoacromial, que es esta número 12 que vemos por acá. Queda una rama torácica y una rama acromial que va a ir hacia atrás. También le va a dar irrigación a la mama. La torácica superior, que es esta que vemos dibujadita acá, mírenla muy bien. Esa también desciende y le da irrigación a la mama. Las ramas subescapulares, estas que descienden por acá a la parte lateral del tórax. Y dos ramas importantes, un ramo mamario lateral y un ramo mamario externo, o la torácica lateral, que es la que vemos pintadita por acá, que le va a dar irrigación a la parte lateral de la mama. Intercostales, las intercostales que vienen, que son ramas colaterales de la aorta torácica, mírenla acá cómo viaja, cómo se mueve, van a dar colaterales para la mama. Vamos a tener ramos mamarios mediales, pero estos ramos mamarios mediales, que son estos que estoy mostrando acá, son de la torácica interna. Recuerden, todas las arterias anteriores que nombré son de la arteria axilar. La torácica interna es colateral de la subclavia y los ramos perforantes laterales son de las intercostales, que son colaterales de la aorta torácica. Por favor, no lo olviden. ¿Les quedó claro? Chicos, Sí, profe. las venas o el drenaje venoso, pues va a estar dado por la parte anterior, por venas homónimas que siguen el mismo recorrido de las anteriores. Entonces, en este caso, las mamarias externas. Esto es de la parte pues más externa, otras tributarias que van a dar irrigación, drenaje venoso a la vena subclavia. Y en la parte posterior, pues las intercostales, o sea, es que las venas intercostales también van a ser tributarias del sistema ácigos y el sistema hemiácigos, que va a drenar en la cava superior. Tarea para la próxima clase, por favor, Duan, escríbelo en el grupo, porque si no dicen que los que no estuvieron ahorita en clase, que es que no hay tarea y luego sale en el quiz y en el parcial, y mejor dicho, van a averiguar qué es el síndrome de vena cava superior. No solamente qué es el síndrome, sino cuáles son las manifestaciones clínicas del síndrome de vena cava superior. Entonces, pues, si se fijan, todo el drenaje venoso va a estar conectado. Por un lado va a viajar al axilar, por otro lado va a viajar a la subclavia, pero pues el drenaje venoso conectadito, y sobre todo van a tener tributarias de las intercostales, y las intercostales van a drenar en el sistema ácigos y hemiácigos. El drenaje linfático, chicos. Entonces, si se fijan, tenemos nodos linfáticos paraesternales, axilares, subclavios y supraclaviculares e infraclaviculares, pues. La mayor parte del drenaje linfático de la mama va a la axila, por eso siempre debemos revisar la axila, la fosa infraclavicular y supraclavicular, y un poquito el cuello, porque todo esto pues va a recolectar información que en el lado derecho, ¿a dónde va a drenar? ¿Cómo se llama el conducto al que se drena la linfa del lado derecho, del brazo derecho, el pulmón derecho, desde el cuello del lado derecho? Chicos, ¿cómo se llama? Conducto linfático subclavio derecho. ¿Y en el lado izquierdo cómo se llama? El más grande, en el que drena el resto de la linfa del cuerpo. Subclavio. No, conducto torácico. Ay, bueno. La inervación de la mama, ¿por quién va a estar mediada?
por ramos intercostales perforantes que vienen de los nervios intercostales que nacen de la parte posterior. También vamos a tener ramos superficiales que vienen del plexo cervical, específicamente de las raíces C3 y C4. Y ramos del plexo braquial, como el nervio pectoral mayor, pectoral menor, y un nervio que va para el serrato anterior. Listo. Vamos a hablar del mediastino. Entonces, el mediastino está compuesto por estructuras como lo son grandes vasos, nervios, tráquea, esófago, pericardio, miocardio, pues todas las estructuras que forman parte del corazón y el timo. Tenemos un mediastino superior y un mediastino inferior. El mediastino superior solo lo vamos a llamar mediastino superior y el inferior lo vamos a dividir en tres: anterior, medio y posterior. El mediastino superior está compuesto por el callado aórtico, la arteria pulmonar en su salida y los vasos que vienen, perdón, la arteria pulmonar no, discúlpeme, el callado aórtico y parte de la cava superior con las tributarias de ambos lados, del lado izquierdo y del lado derecho. Porque la arteria pulmonar hace parte del mediastino inferior. Discúlpenme ese error. Bueno, el mediastino superior también va a contener el timo y todos los nervios que van a descender por esta porción y la parte inicial de la tráquea y el esófago. ¿Ok? El mediastino inferior, entonces sí lo vamos a dividir en mediastino anterior, medio y posterior. ¿Y qué estructuras no hacen parte del mediastino? Los pulmones. El mediastino superior va a tener un límite posterior entre T1 y T4 con una angulación o con un vértice hacia el manubrio esternal, y el mediastino inferior lo vamos a dividir de T5 hacia abajo más o menos hasta T12, pero con un límite en T8, T9 más o menos. Lo que les decía, que contiene el mediastino superior: el timo, la tráquea, el esófago, el conducto torácico, no lo olviden, mírenlo acá, este es el conducto torácico. Esto es lo que drena la linfa de todo el cuerpo, y acá vamos a tener el drenaje linfático del lado derecho. Esta estructura que está acá se llama el timo. Van a transcurrir por ahí varios nervios, como lo es el vago, el nervio frénico, el laringio recurrente, no lo olviden, por favor. El laringio recurrente izquierdo, recuerden que él dobla, él desciende, dobla y cruza el callado aórtico y luego asciende hasta la laringe, a diferencia del derecho que se dobla por el tronco brachiocefálico. Y pequeñas arterias y venas que están ahí. El mediastino inferior, entonces, como lo vemos en la imagen de la derecha, se va a dividir en mediastino anterior, medio y posterior. En el mediastino anterior vamos a tener parte del pericardio, un poquito de el timo en su parte más distal, y el cuerpo del esternón. En el mediastino medio pues va a estar delimitado también por la cara posterior del pericardio. Vamos a contener el corazón. Aparte del corazón vamos a contener pues todos los nervios que viajan por ahí, que le dan inervación al corazón, como lo es el vago y los nervios frénicos. Y en el mediastino posterior pues vamos a tener estructuras muy importantes, como lo van a hacer. 1. La cava inferior, porque ella se mete a la aurícula derecha. Vamos a tener la aorta, el esófago, la tráquea y la carina, y los bronquios, tanto los bronquiofuentes derecho e izquierdo, y también estructuras del plexo simpático. Tejido entonces, mediastino anterior, tejido conectivo, tejido adiposo, estructuras linfáticas y ligamentos. En el mediastino medio, pues, el corazón. Grandes vasos, como lo sería la aorta ascendente, porque recuerden que el callado es del mediastino superior. El nacimiento de la arteria pulmonar, la vena cava
inferior y la vena cava superior, las 4 venas pulmonares también se ven ahí, y pues la división y la bifurcación también de la arteria pulmonar. ¿Qué más tenemos por acá? Ya como les decía, la tráquea. Miren acá está la tráquea, la carina específicamente, y pues el bronquiofuente derecho y el bronquiofuente izquierdo. En el mediastino posterior, que vamos a tener el tronco simpático, el nervio vago, vamos a tener los nervios esplácnicos mayor y menor, el sistema ácigos y el sistema hemiácigos. Por favor, chicos, vuelvan a estudiar con calma al sistema ácigos y al sistema hemiácigos para poder entender cómo es el drenaje venoso en esta porción. La cisterna del kilo, que ya se les había olvidado. A propósito, para este parcial va a entrar drenaje linfático, porque ustedes están muy crudos en drenaje linfático. Y pues el esófago, junto con sus plexos esofágicos y todas las arterias que le van a dar irrigación al esófago. Bueno, vamos a hablar muy rápidamente, ya casi vamos a terminar, del esófago y la composición del esófago. Entonces, este es el cartílago tiroides. Vamos a mirar, perdón, la epiglotis, y de la orofaringe y de la faringe en la parte posterior, pues va a iniciar un tubo contráctil de músculo liso, el músculo involuntario, inervado directamente por el vago por su inervación parasimpática, como lo es el esófago, por donde va a bajar el bolo alimenticio, y pues se va a conectar con el estómago, que es en la parte terminal del diafragma, donde va a estar un esfínter llamado el cardias. Entonces el esófago hace parte del mediastino posterior. Va a estar inervado por el plexo esofágico propiamente dicho, y va a estar irrigado por las arterias colaterales de la aorta torácica. Entonces la aorta torácica nos va a dar colaterales importantes para toda esta estructura que es el esófago. Importante, chicos, importantísimo, y es que la tráquea, la carina y los bronquios están anteriores al esófago, y el esófago es el que está más posterior. Si ustedes se fijan acá, la aorta ascendente, el callado aórtico, la aorta torácica o la aorta descendente está muy pegadita al esófago. Entonces, cualquier patología de tipo cancerígena del esófago me puede comprometer la arteria aorta. Importantísimo, pues, que en la parte superior vamos a tener colaterales de las subclavias para el esófago, en la parte media colaterales de la arteria aorta, y en la parte inferior son colaterales propiamente dichas de la primera rama o de la primera división de la aorta abdominal, que se llama el tronco celíaco. Las tributarias del drenaje linfático, ¿quiénes son? Del esófago, pues todo el sistema ácigos y hemiácigos, que van a terminar drenando en la cava superior, recuérdenlo. Y pues acá vamos a tener muy importante, esta imagen no se les debe olvidar, porque cuando estemos viendo abdomen y drenaje venoso del abdomen, vamos a hablar de un tronco supremamente importante que que forma parte del sistema porta hepático. Esta es la vena porta, se llama la vena porta hepática. Tiene tributarias directas del sistema porta, al sistema porta, como son las esofágicas inferiores, son todas estas que vemos acá. El drenaje venoso que viene del hígado, del estómago y del esófago llega al sistema porta hepático, aunque también hay drenaje venoso directo a la cava inferior. Pero para que lo tengan súper presente, la porta también le va a dar drenaje venoso a la cava inferior. Pero bueno, eso lo vamos a hablar con calma cuando estemos hablando de abdomen. Vamos a tener un plexo esofágico. Los nervios laringeos recurrentes también van a estar por ahí metiditos en el esófago, y los nervios esplácnicos. Y no olviden pues el tronco simpático, ¿no? Luego pues se los explico. Si ustedes se fijan en el tórax, tanto el tronco simpático como el tronco vagal van a estar muy pegaditos, van a estar uniditos ahí en toda esa porción.
Esto ya lo hablamos. Vamos a tener también ramas de la arteria torácica que le van a dar irrigación a la tráquea, a la carina y a los bronquios fuentes de cada lado. Y pues por ende a las estructuras adyacentes. Ramas directas para el pericardio también. En cuanto a la correlación clínica, ya esto es lo último. Esto es un tórax normal, un diafragma normal. Vamos a hablar solo de pequeñas cositas. Por favor, necesito que me averigüen, Duan, escríbelo también en el chat, que me averigüen cuáles son las masas más comunes a nivel del tórax, a nivel del mediastino, cuáles son como las masas más comunes. Y yo les voy a hablar de algo muy importante que se llama la hernia diafragmática. O sea, el diafragma se puede lesionar y, por ejemplo, miren la imagen de la derecha, puede haber movimiento de órganos, como cuáles, mire, el hígado se subió, el estómago se subió y el ángulo explénico del colon también está ascendido junto con las demás estructuras del intestino delgado. Todo esto pasa porque no hay un adecuado cierre o una adecuada división del diafragma en su parte torácica y en su parte abdominal. Para que lo tengamos presente, mire, acá en la radiografía se ve, el pulmón derecho está supremamente colapsado, el corazón se movió junto con los grandes vasos y aquí que vemos aire y niveles hidroaéreos donde no deberían estar. Está el estómago, el colon, las tripitas, bueno, todo. En el hemitórax izquierdo, ¿esto cómo se resuelve? Con cirugía. Movemos todos los órganos para la parte abdominal y cerramos el diafragma. Esto es una hernia hiatal que es que una porción del estómago se comprime porque el diafragma no se cierra adecuadamente y el estómago asciende hacia el tórax y dan bastante dolor, bastante malestar. Esta otra patología es la ginecomastia. Y es que en algunos hombres se puede desarrollar grasita bastante importante a nivel de los pezones en los masculinos, pues en el género masculino. Y también puede estar dada por medicamentos como la espironolactona. Los antiandrogénicos pueden causar ginecomastia o algún otro tipo de medicación. ¿Cómo se corrige? Con cirugía. Y esto es una glándula mamaria supernumeraria. Esto es otra glándula mamaria que no debería estar ahí. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Espero que tengan buena tarde, que les vaya muy bien y por favor vuelvan a repasar toda la charla para que pues la podamos tener presentes y también pues puedan aprovechar el tiempo con su profesor Ferreira. Chicos, que tengan buena tarde. Por favor, me escriben su nombre completo en el chat antes de salir para poderlo guardar. Duan, ¿me puedes hacer un favor? Me envías el chat mientras estén escribiendo el nombre completo las 32 personas que están acá. No inscriban a más personas porque ya le tomé una captura de pantalla a las personas que estaban conectadas. Listo, profe. Listo. Se escriben en el chat y me envías copia del chat, por favor. Pero dice que el chat no está disponible, miércoles. No, profe, no hay chat. Dice no está disponible, tan raro. Pues, profe, los Profe. que estamos con el correo de la universidad se están escribiendo por el chat. Además, yo Ok. estoy grabando esto, entonces, si algo, pues Yo ahí estoy está. con el correo, pero no me deja abrir el chat. Yo también tengo el correo y no tengo chat. Igual, Listo, profe. listo, chicos. Se cuidan, nos vemos, chao. Chao, profe. Chao, profe. Que Chao, descansen. chicos. Gracias.